Estamos de regreso y en contacto con el señor doctor Ángel Polibio Córdoba. También creo que vamos a poder estar vía Skype, por lo tanto, sí, está conectado el doctor Córdoba vía Skype también, así es que le están observando también vía el canal de Democracia TV. Doctor Córdoba, bienvenido, buenos días. Una de las cosas que hemos sentido y que hay en el país es esta casi rebeldía e indignación sobre la corrupción. Y claro, dice los analistas, algunos, estamos en medio de una sociedad que está corrupta en definitiva, que hace todo lo posible por no cumplir la norma y este pacto social para respetarnos. De sus estudios, de los últimos que le hemos visto hablar ante la opinión pública, doctor Córdoba, ¿cómo está el ánimo de la ciudadanía? ¿Qué percibe de la corrupción? ¿Le importa o es verdad que no cuenta como algunos asesores políticos? Dicen, no, ese es un tema que sí pesa, pero que no cuenta. Bienvenido nuevamente, buenos días. Mucho gusto, Francisco, un saludo por Radio Democracia a todo el país. Realmente este problema de la democracia es algo que a la población en general la tiene indignada. Hace una semana publicó Diario Universo un artículo mío llamado Corrupción Perversa. Y porque realmente si nosotros preguntábamos anteriormente a la población sobre los principales problemas que le aquejan, siempre mencionaban y siguen mencionando luego al problema económico, problema de desempleo, luego el problema del coronavirus, pero ahora cuando se le dice cuál es el problema que debe atenderse con mayor prioridad, número uno, la corrupción. O sea, ya hay esta reacción, o sea, uno dice, ya hay que enfrentarla, no tolerarla entonces. Exactamente, esa reflexión la hago conocer este día porque es el principal problema que debe ser atendido, porque ¿quiénes están en la corrupción? ¿Quiénes son los que manejan? Pues desgraciadamente son aquellas personas en quienes la población ha confiado, ha entregado su voluntad a través de un voto, ha puesto de alcaldes, ha puesto de prefectos, ha puesto en el gobierno, ha puesto en la asamblea, y resulta que todos están de alguna manera envueltos en asuntos de corrupción. Entonces, como le digo, primera prioridad es, de acuerdo a lo que dice la población, atender este gran problema de la corrupción, el manejo político, el manejo del gobierno en todas sus dimensiones, nacional, provincial, municipal, frente al proceso electoral. Ahí es cuando viene también el problema, cuando se le pregunta a la población. Y yo quisiera, antes de ingresar a esto del proceso electoral, para ver qué es lo que la población puede reaccionar o cómo quiere ver al nuevo mandatario, a los nuevos dignatarios en la Asamblea. Uno diría, ¿se puede o no, doctor Córdoba, analizar que si ya está ubicada la corrupción como tal, el ser gente calificada, cómo podemos trabajar? Y claro, ¿qué necesita ver en un país que está casi en la quiebra? Algunos dicen quebrado está, pero que tiene unas grandes dificultades, pero que si nos garantizan que esto puede avanzar con honestidad, entonces sí hay una salida, doctor Córdoba. Claro, hay una salida. Y una salida siempre y cuando se tenga por parte de la población la gran oportunidad de quiénes son sus líderes, quiénes son en quienes va a confiar todo lo que se viene el próximo año, que sean líderes que en lo primero pues demuestren de que lo que quieren es sí, un cambio justamente. Ya. Esa es la primera característica que menciona la población, que debe haber un deseo de cambio. Líderes que tengan un profundo deseo de levantar en cada momento
lo que deba hacerse para reconstruir, porque tenemos que tomar en cuenta que hay que reconstruir al país. La situación es crítica. Por lo mismo, el principal compromiso que deben tener los líderes es un compromiso con la honestidad demostrada. Pero lo que tiene que hacer es justamente con su honestidad llevar gente capaz, llevar gente que tenga el pleno conocimiento de la materia, que sean verdaderos estadistas. No, el estadista no quiere decir que tiene habilidad para manejar el Estado desde su escritorio. No, el Estado Que tenga una visión de país, que tenga una tiene una propuesta. visión de país. ¿Qué es el país en sus diferentes estamentos? ¿No? Y luego, cuando vaya, vamos a decir, que vaya a la provincia de Azuay, conozca cuáles son los problemas de Azuay. Que vaya a la provincia de Loja, cuáles son los problemas de Loja. En Manabí, de qué es lo que se tiene que hacer buen uso en Manabí, en Esmeraldas, en todo el lado del país, con los grupos humanos. La población joven, cuando hablamos nosotros de cómo le parece la democracia, pues el principal elemento humano que esté en favor de la democracia es la juventud. Si es que el promedio nacional de apoyo a la juventud está entre el 64 y 68%, los jóvenes, 72% de los jóvenes, dice estamos a favor de la democracia. Bueno, si estamos en un gobierno democrático, entonces, ¿qué es lo que no tienen buenos resultados? O sea, Las tres cuartas creen en la democracia, pero ven que no está dando los resultados ni que la gente adecuada la está manejando. Pero el concepto de democracia, ¿usted diría que sí la entienden, que sí la valoran, doctor Córdoba? valoran la democracia. Sí. Fíjese, por ejemplo, lo que sucedió en octubre del año pasado. La aprobación del presidente de la República bajó a 8%. ¿Con cuánto se fueron los expresidentes Bucarán y Maguad? Con 7%. Un punto de diferencia. Pero la población se dio cuenta cómo estaba conformado ese movimiento. Tanta gente inmiscuida que no buscaba realmente el avance del país y la población reaccionó. Apoyemos a la democracia y vamos adelante. ¿Qué quiere decir para usted democracia? Se desveló un fraude ahí, entonces. Sí, entonces, sí, lo dice. Democracia es que el pueblo tenga la oportunidad de hacerse presente y manejar a través de sus dignatarios. Pero claro, en un 74-75% de la población, las tres cuartas partes, considera que la democracia, a través del gobierno actual, no ha realizado el trabajo que se espera y que por lo mismo tiene que haber un cambio, pero ese cambio para bien, con personas debidamente capacitadas, que no hayan estado enroladas y siendo parte de lo que terminó en 10 años anteriores. Nuevo equipo. Un equipo que demuestre que conoce, como decía usted hace un momento, Francisco, que conoce qué es lo que se debe hacer en los diferentes campos. Otro elemento humano de gran trascendencia que también quiere apoyar son las mujeres. Fíjese que la juventud, por una parte, la mujer por otra parte, las personas en general, en las diferentes edades, consideran que en el país es el momento de apoyar, no de enfrentar. Enfrentar sí al robo. Claro. Hay esa diferencia entonces entre fiscalizar, perseguir al delincuente, al que se roba, y no confrontar, en cambio, en virtud de conciliar y ponernos de acuerdo en temas. ¿Usted cree que sí hay ese ambiente de sus estudios? ¿Ve que la población también llega a un hartazgo de la confrontación, pero sin dejar de perseguir a los delincuentes? Exactamente. ¿Qué es lo que se había escuchado en los 10, 12, 13 años anteriores? Que nada sirve. Todo cambiar.
¿Qué sucedió? La población se convenció. Estaba de acuerdo y respaldó eso. En el año 2007 se convenció de un cambio y le dio todo lo que quería el gobierno, a tal punto que, usted sabe bien, el gobierno en los 10 años, desde el 2007 al 2017, recibió más de 1979. Hasta el año 2007 no llegaron a la mitad de lo que recibió el gobierno en 10 años. Pero recursos, ¿dónde fueron a parar? A proyectos que nunca se terminaron. Y endeudados más. Y todo entonces se ha dado mal. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahora? En este año, en este gobierno, desgraciadamente, los 3 años que también hemos tenido desde el gobierno. Pero son los mismos, doctor Córdoba. Este gobierno, si bien el presidente Moreno decide gobernar y ser el presidente y no se somete al plan de que el ingeniero Glass sea el que asuma la presidencia, Moreno decide gobernar, pero decide gobernar con el mismo equipo. Cambia algunas cosas, pero es Alianza País y la Revolución Ciudadana, estos 14 años. Y otra cosa, no hay que hacer ofertas solamente por ganarse el voto, solamente por hacer que la población diga, esto es lo que necesitamos. 250,000 empleos anuales, 40 nuevas universidades, 325,000 casas nuevas con canchas, con casa comunal, huertos, áreas recreativas. En 2 años decía que va a terminar la pobreza extrema. Un corredor vial, Quito-Guayaquil, cruzar de autopistas el país, el tren playero, el metro férico para Quito, concluir la construcción de la refinería del Pacífico, 370,000 créditos para crear empleo y negocios, 1,800,000 visitantes más con el turismo, que generará 1.900 millones de dólares y 300,000 empleos, y luchar contra la corrupción. Hemos tenido, claro que una situación nunca vista, no solamente en el país, sino en el mundo. Vamos a tener, de acuerdo a las propias cifras oficiales del Banco Central, que hacen un buen trabajo en la parte de manejo de las cifras, este año tendremos menos de 9. Entendernos mejor, vamos a decrecer 9 puntos. ¿Cómo le parece? Y eso, tome en cuenta en qué situación estamos después de la pandemia. Llega al punto de que los desempleados, que, se decía que estaba en más o menos 480,000, ahora son más de 800,000. Se duplicó. Se hablaba de que son 4,900,000 los que estaban formando parte de los... de la informalidad. De la informalidad. Ahora, casi usted sabe que la población económicamente activa está en alrededor de 8,700,000, casi la población económica entera. Los despidos que siguen abundando. Tenía la cifra exactamente de esa manera, de 220,000 a 260,000, de acuerdo a lo que dicen también los pequeños empleadores. Entonces, frente a esta situación, es como si ya estuviéramos frente a un diagnóstico. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La persona que tiene que estar al frente debe ser un verdadero líder, como ya hablamos hace un momento, un estadista, que busque por sobre todo el cambio. Que nunca se van a cumplir, sino para poder tener... Para enrumbar al país, pues. Saber relacionarse, no con componendas. La población rechaza la componenda. Pero esto de rechazar la componenda, que no vaya a significar que rechace el diálogo y el acuerdo. No, porque dialogar, pero ¿con quién? Dialogar con aquellos que no quieren, pues, el caos ni de la oportunidad y poner en
entre sus asesores, poner entre sus jefes inmediatos aquellos que les dé la oportunidad de robar más y mejor. Entonces, el entorno tiene que analizar. Ya. Hay líderes que realmente, durante esta pandemia, Han demostrado, se han cuajado, ¿no? se han dedicado a conversar con los diferentes estamentos del país. He visto, me llegan a mí a diario, Francisco, le deben llegar también a usted, fotografías, me invitan a estar formando parte del Zoom. Se reúnen líderes con los estudiantes, con los trabajadores, con personas, con las amas de casa, con jóvenes. Es decir, que durante esta pandemia también han estado. De su información, de su conocimiento, usted diría, líderes que están comprometidos con esto tenemos. Entonces hay que valorarles y pedirles a estos 280 movimientos políticos, cada uno quiere tener su tienda para ser además candidato presidencial, ¿no? O lo mínimo vicepresidente. Pero claro, Estos grupos, ¿cómo hacer que esta democracia funcione? ¿Y qué dice la gente sobre los partidos y movimientos políticos? Y si hay algunos que se han logrado consolidar, aunque sea en mínima parte, doctor Córdoba. ese es otro punto muy triste. Fíjese que da pena cómo es que la política no es pues de la confianza de la población. No llega a la cuarta parte de la población que tiene confianza en la política. Los partidos sumados, aquellos que son mencionados, apenas llegan a casi el 30% de la apreciación de la población. No me gusta dar nombres, pero ¿qué podemos hacer? Los partidos más mencionados son el partido Creo, el Partido Social Cristiano, Fuerza, Compromiso Social. ¿Así? Alianza País, que llegó a tener 54, 57%, ahora con 3%. Pachacuti también lo mencionan. Entonces, pero necesita que haya un resurgimiento de la política. Hay que refundar la democracia, diría entonces usted. Refundar la democracia. Si la población defiende la democracia, bueno, adelante. Cuando se le dice al ecuatoriano, y enfrente a esta situación que vive el país, ¿qué piensa de su Ecuador? 97, por decir no 100%, dice, me siento orgulloso de ser ecuatoriano. Hay ese sentimiento, pero indignación frente a los líderes entonces. Entonces, pero fíjese estos valores tan grandes. 97% de sentir, 84% se siente pesimista, frustrado, con miedo. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A la situación que hemos vivido. ¿Cómo puede ser posible que en medio del problema de la pandemia, lo único que se descubre son los grandes robos, las cadenas de robos? Se desnuda esta cadena de ladrones. Se desnuda la cadena de ladrones y cada vez donde usted pone un pie, salta una liebre. ¿Sí? Donde usted regresa a ver, ve el robo. Entonces, no se queda nadie aquí. La Asamblea Nacional, que tiene que ser realmente el ejemplo, el espejo, donde se mire a la población, con una credibilidad del 4.5% de las más bajas que han tenido en historia. Nunca las asambleas o los congresos son la popularidad andando, precisamente porque ahí está el debate y así debe ser. Pero bajar a menos de 5 ya es que preocupante, es que es una institución que no está a la altura de la democracia que necesitamos. A comienzo de siglo, los años 2002, 2003, llegó el Congreso a tener también un 4% de confiabilidad, la palabra de los asambleístas. En otras ocasiones también, vamos a decir, en agosto del año 2005, lo mismo bajó. En el año 2007, con el famoso Congreso de los Manteles, bajó también a 7%. Luego subió la creencia. Recuperaban. Se recuperó desde el 2007 en adelante, hasta que bajó a alrededor del 12% ya en el año 2015. Subió a comienzos del 2017 también a unos
cifra importante, sobre 40 puntos, pero de ahí una cadena hacia abajo, capaz de que hasta a junio de este año pues tiene el 4,5%. Hay legisladores que realmente son conocidos. Que destacan ahí. Pero no pasan de 20. Los que a la población identifica, sí, el señor, el actual vicepresidente de la Asamblea, tenemos otros asambleístas mujeres también. Claro que lo mencionan porque está en la palestra también el presidente de la Asamblea, pero tiene que ser la Asamblea, él, como decía hace un momento, la Asamblea que va a defender mis derechos. ¿Hay alguna institución de las del Estado, las Cortes, la Corte Constitucional, no sé, esto que todavía mantenemos del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, esto que denominaron los neoconstitucionalistas los 5 poderes? ¿De esos hay alguno que destaque y la población tenga mayor credibilidad y diga, con estos me siento no solo representado, sino que me dan la garantía incluso de ser juzgado, ¿no? Fíjese que es una pena que cuando nosotros entramos a analizar, siempre hacemos esa pregunta. Debo decir, Francisco, que desde el año 1974 yo todavía estaba en México como funcionario de Naciones Unidas, dirigía un grupo de México bastante interesante, pero venía permanentemente invitado acá por los trabajos que teníamos que hacerlos. Hemos hecho un seguimiento desde el año ya 78, 74 fui acá. Hemos conversado con más de 4 millones de personas desde más de 45 años, y la población cuando nosotros nos acercamos dice, bueno, haga conocer mi opinión a través de los medios de comunicación, haga conocer lo que nosotros pensamos. Y cuando le decimos a la población, ahora en estos últimos meses, ¿y qué tanto confía usted en las elecciones? Usted va a tener oportunidad, considera que va a tener oportunidad de elegir a los mejores. Primero, están muy poco informados, no tienen pleno conocimiento de cuándo mismo van a ser las elecciones, no saben qué es lo que tiene que elegirse. Y cuando se le pregunta a la población, y bueno, ¿y usted confía en el Consejo Nacional Electoral? Última respuesta, 19 de junio, 13% confía en el Consejo Nacional Electoral. 13%. Bueno, quiere decir que el 87% está en duda. Bueno, usted ya tiene una decisión de por quién votar. Antes de la pandemia, teníamos un 30-35% de personas que decían que sí saben. Ya tenían una idea. Ahora, 15% dice que tiene ya una decisión tomada. 85% no tiene una decisión tomada. ¿Por qué? Y a partir de esto se quieren hacer encuestas de tendencias electorales y hacer pronósticos electorales. La pena cuando, a mí me parecía raro que un líder que se fue decía, las mejores encuestas, las más serias encuestas, hablan de mí. Y que han sido hechas esas más serias encuestas en 2 ciudades. Y con las 2 ciudades entrevistadas a 700 personas, estimaciones nacionales. ¿Y cuándo hicieron las encuestas? En los hogares. ¿Cuándo? Durante la pandemia. ¿Cómo va a ser posible? Nosotros hemos montado un sistema desde hace varios meses a través de lo que se llama el CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing, que es un nuevo modelo de investigación a través de teléfonos. Tenemos registrados, tenemos alrededor de 8 millones. La utilización de la tecnología también nos va entonces a ayudar a hacer mejores y más precisas investigaciones. ¿Usted diría que sí? Lo ha dicho Francisco. ¿Sí? Es la oportunidad en de que se ponga en verdadera práctica la nueva tecnología. ¿Aquello de qué? En todos los campos. Aquello de que yo estaba primero, pero me voy entonces, puede ser también una estrategia justo de la retirada, ¿no? Me voy. Y valorar, a veces uno no valora a alguien que decide ser candidato para consolidar un partido,
Y si dice, me la voy a jugar, quiero construir un partido, hay que valorarlo. Y alguien que dice, oiga, parece que yo soy el que no permite crecer, también dejo, y o sea, las dos cosas se pueden valorar más allá de lo que usted nos ha dicho. ¿Dónde estaban esas encuestas? Y, y puesto, como dice el pueblo, eso es irse con piola, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el poder no lo voy a dejar nunca. Este país tiene que estar bajo mi poder, bajo mis grupos, como es posible. El líder es el que tiene que aparecer y tiene que hacerse presente cuando más necesita el país. ¿Qué es lo que se necesita? Yo soy muy cercano también, a mí me gusta mucho la medicina. Mis grandes aspiraciones era ser un buen médico, ser un buen economista y estadístico. Y bien, me fui por acá, pero siempre comparo. Es como cuando tiene usted un enfermo gravísimo. El mejor cirujano tiene que decir no, busquen a otro porque no es el momento mío. No, pues el líder que está más capacitado nunca tiene que dejar su puesto. Aquel que tiene mayor capacidad de organización, de logística, de equipo, es el que tiene que estar al frente para poder sacar al país adelante. No haciendo grupos, formando pues partidos o movimientos para que tengamos a través de la asamblea el poder. Eso no es. Ese no es un liderazgo ni una apuesta por el país, pero podría ser también una oportunidad para demostrar que este renunciamiento le ayuda a constituir un mejor equipo, y no un grupo, sino un equipo de gente que tenga una visión de país, que pueda trabajar. Y a lo mejor aquellos que ahora no están y que asoman en las encuestas sin ser ni precandidatos, en algunos casos que he visto nombres, con el 2.7, con el 3%, pero que tienen esto que suele llamarse lo positivo entre el 60 y 68%, tienen la posibilidad de crecer. ¿Usted encuentra candidato posible con lo que hay de partidos políticos, que se puedan reunir, que pueda crecer de esa manera con estas propuestas que usted las ha analizado hoy? Francisco, hacemos un seguimiento a no menos de unas 20 personas de cada toma que hacemos. Desgraciadamente, los outsiders de los que siempre se habla no aparecen. Ya alguien para que se haya jugado ya antes. Ya tiene que haberse jugado, ya tiene que haber estado realmente en la palestra. A mí me parece realmente, de acuerdo a todo lo que estudiamos, tenemos permanente. Todo el día vamos a tener reuniones y todos los días estamos de esa manera. Invito yo a los jóvenes, les invito y les digo, denme nombres para yo incluso poder en mis encuestas incluirlos para poder que piensen. No hay realmente alguien como líderes que hoy más que nunca no esperen milagros. Tienen que ellos demostrar. Es la hora de la sensatez entonces, pues. Es la hora de la sensatez, de la franqueza, de la honestidad, como le decía hace un momento, dejar su ego, dejar su sin mí no hay nada. Y lo que suelen decir los asesores políticos, o sea, véndales nomás, déles espejos por oro, o sea, véndales ilusiones, eso no corre ahora. No, y lo que tiene que ser, Francisco, es un asunto que es importante. No ser ningún pesimista. Tiene que ser optimista, pero dentro de la realidad. Claro. Ser optimista quiere decir que puede hacer aquello que se deba y esté en función de hacerlo. Un hombre sincero, una mujer sincera, sí, realista. Eso es lo que busca la población. Un emprendedor, pero como tal. Así es lo que se puede trabajar en esta provincia. Esto es lo que se puede hacer en este cantón. Estos son los recursos que tiene esta sección de la patria. Así es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que haber estado desde antes también ya pensando, analizando. Que debe tener una formación, que debe conocer el Estado y el país. Y otra cosa, es
la creatividad, de hecho, se necesita que pueda manejar justamente situaciones difíciles, pero creando. Es muy peligroso, desde luego, que se trate de hacer aquello que no es posible hacerlo. Tiene que haber, claro, dar la oportunidad a la competitividad. Que haya personas que digan, si usted quiere hacer esto, yo puedo hacer esto también. Pero siempre buscando, no esperemos para el siguiente mes. Veamos qué se hace con este movimiento. De los 280 partidos, pues formemos otro más. ¿Qué importa? No, es el líder el que sabe realmente manejar las cosas distintas, pero que marque la diferencia. Como líder también dar el ejemplo. ¿Quién puede llegar a ser el mandatario si tiene por detrás toda una historia obscura, una historia pecaminosa? Su equipo de trabajo es clave. Demostrar que puede armar un equipo. ¿Cómo le parece, Francisco? Haga con mi equipo, llegando con la receta que dejó el anterior gobierno. Ahí dijo cuando se fue. Sí. Dejo la mesa tendida, le dejo lo que debe hacer y le dejo los nombres de las personas que deben componer su gobierno. Acá tiene que ser un equipo nuevo, probado. No necesariamente tiene que ser una persona, vamos a decir... Nuevo no significa que no tenga experiencia. Tiene que ser una persona que sepa manejar en aquel lugar en donde va a ir. De otra manera vamos a estar perdidos. Doctor Córdoba... Estas reuniones, estas conversaciones, para mí yo aprendo mucho. Ya. Porque usted que está todos los días lo escucho. Después de esto va a conversar con expertos en economía. Yo Así siempre es. estoy atento a ellos. Nunca dejan de atender mis invitaciones, los expertos. Yo Sí, los expertos así los es. invito. Usted también ha estado en las reuniones que yo he No, convocado. usted monitorea toda la actividad del país, sí. Empresarios, expertos de todas las áreas, que es un trabajo, ese es un aporte que le da al país permanentemente, claro. En esta semana voy a tener también reuniones a partir de todo lo que está sucediendo ahora y de lo que se tiene que hacer en el futuro. Los expertos, ellos tienen su área. Uh-huh. Tienen que manejar cifras, pero realistas, no inventarse. No, Claro, porque si no es un engaño. no crear también como que estamos frente a algo imposible. No estamos frente a lo imposible. Estamos frente a lo posible, pero debidamente esto, con personas que deban manejar. Si se trata de un avión, pues moderno, tiene que estar al frente aquel que pueda manejarlo. O que pueda tener un buen piloto para conducirlo, por a dónde quiere ir. Doctor Córdoba, se nos está yendo el tiempo y no quisiera dejar de preguntarle. El presidente de la República ha elevado un poco su nivel de aceptación o de credibilidad. ¿Cree usted que podrá tener problemas con todo lo que se ve para, no sé, una propuesta, un levantamiento, algo que no le permita concluir? ¿O el país, la ciudadanía dice hay que concluir y vamos avanzando con una elección que nos lleve a un nuevo presidente? Yo creo que estos meses que faltan en el país, hasta febrero, no deben considerarse que es como los 8 meses para ya que se vayan. Que ya no existe, ¿no? Pues, No. Es casi el 30% del... Tiene que ser un periodo en el cual se hable de las realidades. A mí me preocupa mucho cuando salen los mensajes, salen las cadenas de televisión, hablando cifras que no son, hablando situaciones que no son las que se están dando. Yo creo que es la oportunidad para que en estos 8 meses que pasan se haga un verdadero seguimiento de aquello posible de hacerlo. La aprobación al presidente, como ya dije hace un momento, en octubre estuvo en 8%, se pudo recuperar. Se recuperó. Pero tome en cuenta que comenzó con 63 o 66 y llegó hasta el 77 en agosto del año 2017. No había tenido ningún mandatario una aprobación en esos términos. ¿Por qué? Hizo algo positivo. Abrir al diálogo. Vamos a dialogar. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Descubrió de que no estaba la mesa servida. Pero desgraciadamente no continuó con hechos y sobre todo puso a manejar a los mismos de anteriormente. Claro. Entonces, ahora está con
con una credibilidad del 13%. 87% no creen en la palabra del presidente. Entonces, solamente el 15% aprueban su gestión. Pero bueno, no lo veamos como que se acabó el mundo en ese sentido. Veamos como que él se presta a través de todos los estamentos a abrir la oportunidad para que la gente... Para recuperar la democracia. Para recuperar la democracia. No olvide, 3/4 partes de la población dicen el gobierno... ¿Creen que ese es el camino? Sí, y también, también hay otras autoridades importantes, Francisco, en pocos segundos. Sí, por favor. Los alcaldes de muchas provincias tienen una aprobación que duplican la votación que tuvieron. Si llegaron con 35, ahora tienen 70 y más de 75. Esas son autoridades que demostraron durante la pandemia que sí sirven para ayudar a su población. Ellos también, con toda su gente, tienen que hacer lo posible para formar un equipo o equipos. Y eso pasa en Quito, Guayaquil, Cuenca, por ejemplo, estos niveles de repunte de los alcaldes. ¿Habrá alguno que haya pasado de lo que fue electo en el caso de Quito con el 20 o 21%? No estamos en el caso de Quito, Guayaquil, porque si le doy rápidamente las cifras, tenemos en Manta y Puerto Viejo están con 75. Ha habido una gran respuesta ahí. Tenemos que el Agustín Casanova llegó con 43, está con 76. Abraham Freire del Lago Agrio llegó con 41, está con 75. Andrea Escaco de Ibarra llegó con 33, está con 52. Osvaldo Zúñiga del Puyo llegó con 25, está con 51. Yunda llegó con 21, está con 43. Chicha Viteri llegó con 53, está con 41. Es un punto. No dejen de ver todo lo que no han visto, porque la corrupción es tan hábil el corrupto que tapa. Nadie se imagina que está robando. Resulta que está entre el grupo de personas que también de alguna manera han estafado al país. Con esto que todos los días se descubren horrores. Entonces, yo sí creo que también los gobiernos municipales, provinciales, tienen que hacer lo posible para que la población despierte, aproveche la oportunidad que está viviendo, haga buen uso de la tecnología, haga buen uso de todo lo que puede hacer con sus recursos que hay. Lo mejor que se tiene que hacer siempre es hacer buen uso de los recursos. Y optimizar lo poco que tenemos. Utilizar lo poco que se tiene. Y ese pesimismo que ahora está en 84%, hagamos lo posible por bajarlo. Es el momento de que el liderazgo no sea un liderazgo falso, interesado y solamente buscando cómo enriquecerse más. Es el liderazgo que tiene que ser, como les decía hace un momento, y perdone que insista, el liderazgo del cambio, el liderazgo de la credibilidad, del estadista, el liderazgo del equipo debidamente bien formado, de saber cómo ubicar. Siempre hacemos un seguimiento al trabajo que usted le presenta al país. Muchas gracias por acompañarnos. Ya sabe que estamos siempre a las órdenes. Gracias. Ha sido el señor doctor Ángel Polibio Córdoba con el panorama político y la realidad nacional. Luego de este corte volvemos y ahí estarán con nosotros el economista José Hidalgo Pallares de Cordes, el ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, y el economista Mauricio Pozo, el tema del IVA y una propuesta hecha por uno de los miembros de este Consejo Asesor Económico del Gobierno. Ya volvemos. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no